Bueno chicos, bienvenidos a otro solucionario, ¿sí?, de Herrales Pregunta Deco. Hoy resolveremos las preguntas correspondientes a respiración. Soy el profesor Marco Espinosa y sin más que decir, comencemos. Primera pregunta. La disposición de las microfibrillas de celulosa que refuerzan la pared celular determinan la forma de la célula y juegan un papel importante en la apertura y cierre del poro estomático. Las células oclusivas, de forma arriñonada, tienen microfibrillas de celulosa que se extienden radialmente hacia afuera, desde el poro en forma de abanico. Esto se llama micelación radial. Según el texto, indique la estructura que se hace referencia con la frase poro estomático y su función en la fisiología de estómago. Tenemos que recordar que en el estómago nosotros tenemos, ¿sí?, células oclusivas, ¿sí?, ¿sí?, que van a hacer que se cierre o abre. Profesor, cuando el estómago se cierra o abre, me deja una pequeña abertura. ¿Cómo se llama esa abertura? Se va a llamar ostiolo, ¿sí? Se va a llamar ostiolo. Entonces, el ostiolo hace referencia al poro estomático. ¿Qué función tiene el ostiolo, profesor? Sirve para la respiración, es decir, nosotros, la misma planta bota CO2 y recibe oxígeno, bota CO2 y recibe oxígeno para la respiración y además la transpiración, que va a ser procesos fundamentales ¿en qué? En la circulación de la planta. Es por eso que la clave sería casita. Pregunta número 2. Los poríferos, mejor conocidos como esponjas, son un filo de animales invertebrados acuáticos que se encuentran enclavados dentro del subreino Parazoa. Son mayoritariamente marinos, sésiles y carecen de auténticos tejidos. Son filtradores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras. Según lo mencionado en el texto y lo mostrado en la siguiente imagen, indique la alternativa que ejemplifique la respiración de los poríferos. Tú debes recordar que en los poríferos, ¿sí?, la respiración se da por los llamados poros, ¿sí?, por los llamados poros. Veamos las claves. El gas ingresa a las células por un tipo de transporte pasivo en el oxígeno disuelto. Claro, el oxígeno se va a encontrar disuelto en el agua, ¿sí?, y va a ingresar por los llamados poros. Veamos la B. ¿Poseen estructuras especializadas de romper enlaces puente de hidrógeno? No. En ningún momento te hablan de romper enlaces puente de hidrógeno y tampoco lo pueden hacer. C. Los cuanocitos solamente se encargan de brindar la base estructural para la respiración directa. No. Tenemos que recordar que los llamados cuanocitos, ¿sí?, capturan y filtran el alimento, ¿sí? Es encargado de la digestión en poríferos. D. El oxígeno atmosférico es captado por el ósculo al 50% de su cantidad. Atmosférico no. ¿Dónde se encuentra el porífero? Se encuentra en el mar, debajo en el submarino. Es por eso que la clave sería amor, ¿sí? Amor. Debe recordar que el oxígeno se encuentra disuelto ¿dónde? En el agua. Pregunta número 3. La metamorfosis de los anfibios consiste en un cambio principal desde el estado de larva, llamado renacuajo, al de adulto. Se asocia con la preparación de un organismo acuático para una existencia principalmente terrestre. En el ciclo vital típico de un anfibio, los huevos, tras una fecundación externa, son depositados en el agua. La larva emerge del huevo y puede nadar y respirar bajo el agua. Según el texto y tus conocimientos de respiración en animales, indique la alternativa que contenga la secuencia correcta en relación a la metamorfosis de los anfibios. Es decir, la respiración ¿dónde? La respiración en renacuajos y la respiración ¿en qué? Respiración en anfibios adultos. Profe, recordemos, los renacuajos respiran gracias a las branquias externas. Mientras que los anfibios adultos respiran gracias a ¿qué? A los pulmones y también tienen una respiración cutánea.
Es por eso que la clave sería dedo, branquia externa en renacuajos y pulmonar y cutánea en anfibios adultos. Pregunta número 4. En reptiles, los pulmones presentan repliegues, con lo que la superficie de intercambio de gases aumenta respecto a la de los anfibios. Este desarrollo ha permitido la colonización del interior de los continentes sin la dependencia del agua. Para ellos, la serpiente posee un único pulmón desarrollado para evitar una excesiva comprensión de su cuerpo. Según lo mencionado y mostrado en la imagen, indique su forma de respiración y su unidad respectiva. ¿Sí? Profe, en los reptiles tenemos los llamados pulmones, ¿sí? Pero pulmones ¿qué? Pulmones tabicados, ¿sí? Pulmones tabicados. Estos pulmones tabicados van a tener su unidad donde se va a dar el intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama su unidad? Se va a llamar fabiola. Entonces, pulmones tabicados. Unidad fabiola. Clave, dedito, dedo. Sí, justamente ahí se ha puesto una imagen, ¿sí?, de un pulmón en reptiles. Veamos. Pregunta número 5. El vocablo griego branchie, derivo del latín branchia, que llegó al español como branquia, se llama branquia a un órgano del aparato respiratorio que tienen diversos animales acuáticos. Las branquias, que pueden ser externas o internas, están compuestas por filamentos cuyo origen es tegumentario. Estos órganos permiten al animal obtener el oxígeno que se halla en el agua y de manera simultánea expulsar dióxido de carbono del entorno. Según lo mencionado en el texto, indica la alternativa correcta respecto a lo mostrado en la imagen. Profe, en la imagen ¿qué me muestran? Me están mostrando las llamadas branquias. Ahora, ¿cómo yo voy a saber la clave? ¿Cómo yo voy a poder sacar la clave? Tú debes recordar la respiración en peces. Mira, por la boca de los peces entra agua con oxígeno disuelto, ¿sí? Los peces, al cerrar la boca, el agua con oxígeno va a recorrer los diferentes filamentos branquiales, las branquias. Ahí se va a dar el intercambio gaseoso, donde finalmente, cuando se abre el opérculo, ¿sí?, el opérculo, que es una capa que está encima de las branquias, va a expulsarse que el dióxido de carbono, el CO2. Con lo que te he explicado, fácilmente se puede sacar la clave. ¿Por qué? Veamos. Poseen estructuras especializadas en romper enlaces puente hidrógeno. No, falso. ¿Ves? Solamente se encuentran en peces y equinodermos, los cuales capturan el oxígeno disuelto. Solamente se encuentran en ellos. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque también se va a encontrar en los crustáceos. También se puede encontrar en los crustáceos. Además, las branquias externas en los renacuajos, ¿sí? Casa. En peces, el agua con oxígeno recorre las diferentes hendiduras branquiales luego de entrar por la boca. Exacto. El agua con oxígeno disuelto recorre las hendiduras branquiales. Pero para que pueda recorrer, tiene que ingresar por la boca. Clave sería casita. Pregunta número 6. La rotura de los sacos aéreos causa que el aire se escape de los sacos y produzca el aspecto de hinchazón en el área donde se encuentra el saco aéreo afectado, produciendo a su vez una enfisema subcutáneo, justamente lo que estamos viendo en la imagen. Esta afección presenta una baja incidencia entre las aves pequeñas y en particular en los canarios, mientras que presenta una ocurrencia más alta en las palomas, ¿sí?, en las palomas. Según lo mencionado en el texto, indique la alternativa que contenga una afirmación respecto a esta estructura. ¿Te están hablando de qué, profesor? De los sacos aéreos, Tenemos que recordar algunas cosas, ¿sí? Profe, ¿cuántos sacos aéreos tiene un ave? Tiene 9 sacos aéreos, ¿sí? Tiene 9 sacos aéreos. Profe, ¿y cuántos pulmones? 2. ¿Sí? Tenemos que recordar esas dos cositas. Vayamos a las claves. En cantidad son inferiores que los pulmones de las aves. Falso. Los sacos aéreos son 9, los pulmones son 2. La A no tiene nada que es totalmente falsa. Beso. Su función es almacenamiento del aire inspirado y expirado. Exacto. Los sacos aéreos tienen por función
Almacenar, ¿qué, profesor? Almacenar el aire, tanto inspirado como expirado, ¿sí? Inspirado y expirado. Es por eso que ahí está, ¿qué? Ahí está la clave. La clave sería besito. Profe, ¿por qué no puede ser casa? ¿Poseen estructuras especializadas para intercambio gaseoso? Pues poseen estructuras, los sacos aéreos se da intercambio gaseoso, no, en los sacos aéreos se da el almacenamiento. Dedo, solo se encuentran un par de sacos por cada pulmón, no, ¿cuántos sacos hay? Hay 9 sacos aéreos. Pregunta número 7. Los profesores Cristian Villanueva, Cristian Bernal y Marco Espinosa desean comprobar si la respiración de los peces depende de la temperatura del agua. Se contó el número de veces que un pez abría los opérculos, estructura ósea que cubre las branquias, ¿sí? Lo que hemos visto en preguntas anteriores, durante un minuto, en 2 situaciones diferentes. Según lo mencionado y la tabla que se puede inferir de la respiración de los peces en diferentes temperaturas. Te está dando la tabla y te está dando el contexto, ¿sí? Acá veamos. En 24 grados y 14 grados, ¿sí? En 24 grados y 14 grados. Si tú te das cuenta, en cuadro 2 hay mayor número de veces que se abrió el opérculo, profe, en 24. Y en 14, menor cantidad. Entonces, con eso vayamos a las claves. ¿El opérculo es una abertura donde ingresa y sale el agua? No, acuérdate que nosotros ya te expliqué, el agua ingresa por la boca. El agua ingresa por la boca, ¿sí? Y el opérculo se abre y por las branquias, ¿sí? Está botando, ¿qué? El dióxido de carbono. Beso. ¿El oxígeno atmosférico está en relación directa con la temperatura atmosférico? No, es el oxígeno disuelto ¿dónde? En el agua. Casa. Si la temperatura es de 15 grados centígrados, el número de veces que se abre el opérculo se acercaría significativamente a la primera temperatura del cuadro. Es decir, si de 14 grados centígrados yo subo a 15, el número de veces que se abre el opérculo aumentaría significativamente. Si solamente ha aumentado 1 grado, no. Si solamente ha aumentado 1 grado, no se daría eso. Vayamos a la clave D. La diferencia del número de aberturas se acortaría significativamente si la temperatura fuera de 19. Exacto, sí, exacto. ¿Por qué, profesor? De 14 a 19 hemos avanzado 5 grados. 19 a 24, ¿cuánto falta? 5 grados. Estamos en la mitad. Estamos en la mitad. Es por ello que la diferencia de número, la diferencia se acortaría significativamente porque estás en la mitad de la temperatura que te han mostrado en el recuadro, ¿sí? Para afianzar más esto, tú debes recordar con esta imagen, el agua ingresa por la boca y pasa por las hendiduras branquiales, ¿sí? Hendiduras branquiales. Debes recordar que el opérculo es una estructura ósea que recubre las branquias. ¿Qué clave sería, profesor? Dedito. Pregunta número 8. Veamos. Los pulmones son estructuras anatómicas pertenecientes al aparato respiratorio. Se ubican en la caja torácica a ambos lados del mediastino. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón derecho es más grande que el homólogo izquierdo. En la imagen observamos una imagen radiográfica de pulmones sanos, en el cual identificamos estructuras que se ramifican por los lobulillos pulmonares. Indique la alternativa que nombre a aquellas ramificaciones, ¿sí? Profesor, ¿por qué es bronquiolo la clave? ¿Por qué? La respuesta es clara. Tú debes recordar algo muy importante. Los bronquiolos se van a ramificar por los lobulillos, ¿sí? Tú debes recordar que en el pulmón izquierdo tenemos 2 lóbulos y en el derecho 3 lóbulos. Entonces, ¿quién se va a ramificar por esos lóbulos? Profe, se va a ramificar los bronquiolos. Los bronquiolos, siempre recuerda, los bronquiolos son los que se van a ramificar, ¿sí? Justamente en la imagen estamos viendo que lo que está ramificando son los llamados bronquiolos. Por eso la clave sería casa. Pregunta número 9. La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se hace una incisión en la tráquea para extraer cuerpos extraños, tratar lesiones locales u obtener muestras para biopsias y, a diferencia de otros procedimientos similares, supone el cierre inmediato de la incisión traqueal.
es decir, se abre y se cierra inmediatamente. Este término no se debe confundir con otros procedimientos quirúrgicos, como la traqueostomía, abertura realizada en la tráquea, en la cual inserta un tubo o cánula para facilitar el paso del aire a los pulmones. Según el último procedimiento, te están hablando de la traqueostomía, ¿sí? Indique la alternativa correcta en la inhalación, o también llamada inspiración. ¿Sí? Recordemos lo siguiente, algo súper importante en inhalación. Dos cosas. La inhalación es voluntaria y va a ser mandada por el bulbo raquídeo, ¿sí? Y la protuberancia. Además, en tanto en la inhalación, nosotros inhalamos oxígeno, 20%, pero también CO2. ¿Qué porcentaje, profesor? 0,03%. Es decir, nosotros no inhalamos solamente oxígeno puro, también en la inhalación ingresa un 0,03% de ¿qué? De CO2. Con eso vamos a ver las claves. Disminuye considerablemente el volumen torácico por el ascenso del diafragma. Totalmente falso. En la inhalación aumenta el volumen torácico, aumenta. Beso. Estructura del sistema nervioso controlan voluntariamente el ingreso del aire que contiene pequeño porcentaje de dióxido de carbono. Exacto. Justamente te acabo de mencionar hace un momento que 0,03% de dióxido de carbono ingresa en la inhalación. Es por ello que esa clave sería la correcta. Besito. El aire, veamos las demás claves para sacarte de dudas. Casa. El aire que ingresa hacia los pulmones para la homeostasis está constituido totalmente por oxígeno. Falso. Dije que 0,03% es de CO2. Aumenta la presión intratorácica al disminuir el volumen pulmonar. Acuérdate, inhalación aumenta el volumen torácico, y al aumentar el volumen torácico, ¿por qué, profesor? Porque se disminuye ¿qué? Se disminuye el diafragma y la presión intratorácica disminuye, no aumenta como te dice en la clave. Entonces es por eso que la clave sería beso. Última pregunta, muchachitos. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo hacia los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones, entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alvéolos. La respiración interna o tisular consiste en proveer de oxígeno a los tejidos y recolectar el CO2 producido en el metabolismo. Según lo mencionado, ¿sí? Según lo mencionado y el recuadro mostrado, indique la alternativa que explica la diferencia de porcentajes obtenidos. Profe, veamos el cuadro. Me está hablando de una persona, ¿sí? Una persona durmiendo y una persona corriendo. Diferencia sustancial que estás viendo. Primera diferencia. El nitrógeno se mantiene constante, pero una persona durmiendo, el porcentaje de aire expirado, ¿sí?, de oxígeno va a ser 17, mientras que una corriendo va a ser 2. Ahora, en el dióxido de carbono va a ser 4 durmiendo y 9 corriendo. Veamos las alternativas. Una persona durmiendo necesita mayor cantidad de oxígeno, por ello consume un mayor número en comparación de una persona corriendo. Veamos. El oxígeno en una persona durmiendo es 17 y una persona corriendo es 2, pero es oxígeno expirado. Significa oxígeno que tú estás botando, ¿sí? El oxígeno que tú estás exhalando. El porcentaje que tú exhalas es 17% durmiendo, y donde tú corres es 12%. ¿Sí? Dime, ¿en cuál de los dos tú estás utilizando más oxígeno? Profe, yo corriendo utilizo más. ¿Por qué? Porque yo estoy exhalando 12%, que es mucho menor al 17% de que una persona durmiendo. Entonces, la primera sería totalmente falsa. Veamos. Clave B. La respiración tisular, acuérdate, la tisular se va a dar entre los capilares y los tejidos, ¿sí? Es la explicación fisiológica de la diferencia del 5% en la producción del dióxido de carbono entre ambas personas,
Debe recordar que en la respiración tisular, ¿sí? O también llamada respiración interna, el oxígeno entra a los tejidos. ¿Qué sale? Sale el CO2 al torrente sanguíneo. Entonces, si vemos una diferencia de 5%, ¿sí? De una inspiración de una persona durmiendo e inspiración de una persona corriendo, ¿dónde se da esa diferencia? En la respiración tisular. ¿Por qué, profesor? Porque ahí es donde el oxígeno va a entrar a los tejidos y los tejidos van a brindar al torrente sanguíneo el CO2. Es por ello que esa sería la clave correcta. Bueno, muchachos, espero que esta solucionario haya sido de tu agrado. Y siempre recuerda, a por más tetrápodos